gerente nacional de Canacintra, a Enoc Castellanos, con el gusto de saludarte, y a Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia de México Evalúa. Muchísimas gracias a ambos. Les pido una opinión que vaya entre 1 minuto y 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa de intercambio de ideas. El tema del día de hoy pues es cómo va la reforma energética, la reforma a la industria eléctrica y los anuncios, pero antes me gustaría a ustedes como expertos y cómo están observando y que vaya el día de hoy, 4 de marzo, ha sido el día de los aranceles. ¿Cómo ven todo esto que se ha venido desarrollando, que toca también al sector energético, por supuesto, que toca también a esta relación a las inversiones y que, bueno, pues la palabra a un lado de la palabra aranceles, la que le sigue es incertidumbre? No sé si ustedes coincidirán y me gustaría empezar y nos vamos en un momento con el tema de la energía. Enoch, comenzamos contigo. Adelante. Sin duda un golpe para la estabilidad económica de México. Se estima que la economía podría caer en su Producto Interno Bruto hasta alrededor del 3% si se mantuvieran en el mediano plazo, o es decir, más de 3 meses, estos aranceles. Yo creo y espero que esto sea el típico golpe de inicio de negociación que hace el presidente Trump de Estados Unidos. Ya lo hemos visto en otros temas. Es primero él asume una posición de poder, que la tienen, porque si bien le afecta a Estados Unidos, no hay que engañarnos, nos afecta mucho más a nosotros, puesto que el destino del 80% de nuestras exportaciones es al vecino país del norte. Yo espero que esto sea un inicio de negociación para poder conseguir algunos pues, avances en materia de seguridad, de freno de migración y bueno, de llegar a una relación desde el punto de vista de ellos más justa en términos del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Claro. Ana Lilia, ¿cómo lo observas tú? Gracias, Gabriel. Qué gusto saludarte. Pues para poner en perspectiva el tamaño de esta decisión del presidente Trump, podemos ver que el bloque de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, contribuyen con 1/3 del PIB mundial, ¿no? De ese tamaño es el bloque comercial. Y es contraintuitivo que el presidente Trump ataque de primera mano a sus aliados comerciales. Se entiende el fundamento jurídico que plantea una inconformidad bastante sólida respecto del problema migratorio y del problema de la introducción de narcóticos, principalmente el fentanilo, que daña tanto a la sociedad norteamericana actualmente. Se comprende esta razón de ser, pero la condición, ¿no?, sujeta a la imposición de estos aranceles tan generales y además tan significativos, ¿no? 25% es muchísimo. Pues plantea este golpe de autoridad de Donald Trump, que yo espero sea pues el punto de partida de un establecimiento de condiciones, básicamente. Ok, punto de partida y golpe para la economía. Ahora, siguiendo en este mismo tema, pero ya metiéndonos, ¿qué golpe podría significar para el sector energético? Hace un momento comentábamos, hay una relación importante de gas natural, de intercambio de gas natural, sobre todo en el norte del país, con los estados del norte y con los estados del sur de los Estados Unidos. ¿Verían alguna afectación? Me llama mucho la atención que esto comentas, Enoch, si se extiende en el tiempo, esto puede ser una situación muy complicada. Ahora, en términos energéticos de intercambio, de inversión, ¿puede haber afectación, Enoch? Por supuesto, Gabriel. Hay que recordar a nuestro auditorio que México importa más del 70% del gas natural que consume de los Estados Unidos. El mercado energético de Norteamérica está integrado. Tradicionalmente, Canadá vendía gas a Estados Unidos,
hasta que cambiaron las tecnologías y se empezó a explotar el gas shale. Y a su vez, al tener gran disponibilidad ahora, me refiero a los Estados Unidos, se lo vende a México. Entonces, Estados Unidos nos tienen un palmo, porque si nosotros Pues, quisiéramos poner un impuesto, un arancel al gas que se importa, pues nos estaríamos dando un balazo en el pie. Hay que recordar también que este gas es necesario para que se produzca electricidad por las centrales claro. de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad y algunas otras privadas. Es decir, habría una crisis de proporciones brutales para México si se dejara de importar este gas. No tenemos capacidad, únicamente producimos alrededor de 2.000 millones de pies cúbicos por día y el consumo es alrededor de 9 y cacho. Entonces, por supuesto que el tema energético y la integración que ha tenido Norteamérica también se vería afectada por el cambio en la relación económica y la imposición de aranceles entre Estados Unidos, México y Canadá. Bien, Ana Lilia, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso con ese mismo tema y continuamos aquí en esta mesa de debate. Vamos a la pausa. ¿Observas la respuesta del gobierno en este sentido, esto de esperarse hasta el domingo para anunciar estas medidas? Pero independientemente de los aranceles, hay otro punto que le mete incertidumbre, que es la reforma al Poder Judicial. Entonces, también me gustaría conocer esto y ahorita retomamos la comunicación con Ana Lilia. Enoch, ¿cómo ves la respuesta del gobierno? Mira, a mí me gusta que no se tomen decisiones precipitadas. Creo que es bueno que la presidenta Sheinbaum dé un espacio de tiempo, días. No me gusta, pero entiendo también que dado que la imposición del arancel por parte de Estados Unidos tiene un móvil político más que comercial, pues va a ser del conocimiento de los mexicanos en un mitin cuál sería la reacción. Además, la reacción es previsible. Vamos a imponer seguramente aranceles a las importaciones de maíz amarillo, de trigo, de soya, de carne de vacuno, de cerdo, en fin, algunos flujos relevantes comerciales están compuestos por estos productos. Entonces, yo creo que todavía hay mucho eh, por discutir. Insisto, esto es para mí el saque del gobierno de Donald Trump en la relación de México con Estados Unidos y al parecer no le satisfizo pues las concesiones y la extradición, o no sé si jurídicamente sea correcto decir extradición, o el envío de estos reos que estaban en Estados Unidos y que eran de muy alto perfil en el narcotráfico, además de algunas otras acciones para contener el flujo migratorio a la frontera norte de México. Entonces, bueno, ya veremos. Definitivamente son tiempos turbulentos, Gabriel. Sí, tiempos turbulentos. Ana Lilia, ahora sí te recuperamos. Quedamos pendientes. ¿Tú cómo estás midiendo en este caso, la posible afectación en el sector energético, hablando de aranceles, e independientemente de las reformas que se dieron recientemente a la industria eléctrica, pero también la incertidumbre que no nada más el arancel, sino también la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo observas este panorama actual en el mundo energético, Ana Lilia? Claro, mira, la cuestión de los aranceles le pega a todos los sectores, porque los aranceles en principio van a ser generales y esto abre un túnel de incertidumbre en todos los sectores. En principio, si se sigue esta imposición durante semanas, meses, tenemos el riesgo, obviamente, de un ajuste en el tipo de cambio, que es algo automático que sucede cuando se imponen aranceles.
y podríamos llegar a ver un tipo de cambio muy alto para nuestra expectativa actual, 25 tal vez, ¿no? Que pudiera generar, pues, obviamente un encarecimiento importante en las cadenas de suministro, en las estructuras de costos de todas las industrias. Hablando de la energética, pues pensemos en estas importaciones de las que hablaba Enoch de gas, de las cuales dependemos altamente en un 70%, pero también de gasolina. Actualmente importamos un 65-70% de las gasolinas que consumimos en el país y sabemos que existe ya una presión importante en el precio final, que de hecho la presidenta Sheinbaum buscó controlar a través de una invitación a un control de precios voluntario por parte de los gasolineros, pero si la gasolina pues recibe este mismo impacto en el tipo de cambio, pues también tendríamos que observar esta transferencia del aumento de costos al consumidor final. Y estoy hablando solamente del ajuste de tipo de cambio, ¿no? Entonces, en este sentido, se enrarece muchísimo la entrada de la nueva reforma energética de la presidenta Sheinbaum, que si bien tiene aspectos positivos de apertura al sector privado, de contratos mixtos, pues esto encarecería muchísimo los centros de costos y por supuesto que también implicaría una afectación en términos de expectativas a cualquier modelo de negocios que pudiera contemplar México como destino, que no quiere decir que no suceda, simplemente que se encarecería, ¿no? Sumado a una recesión pues complicada por quiebra de empresas, desempleo, todo esto que se puede desencadenar a raíz de una guerra arancelaria. Cierre de empleos. Ahora, déjame rebotarte rápidamente antes de pasar con Enoch. Déjame rebotarte la pregunta que me faltó que respondieras. ¿Te gusta la respuesta de la presidenta, no ponerse el tú por tú con Trump? Me gusta la política diplomática. Creo que ante la agresividad del presidente Trump, la presidenta Sheinbaum ha reaccionado con temple. Creo que eso es muy importante, sobre todo siendo mujer, ¿no? Creo que eso es importantísimo en la esfera mundial ante las amenazas de Trump. Si mal no recuerdo, la presidenta Sheinbaum es la única mujer que está recibiendo golpes. Entonces creo que eso es muy relevante. Lo que no me gusta es que la primera respuesta sea un mitin. Me parece que el pueblo de México debe también de aprender de estas experiencias y de que en una guerra comercial se requiere un lenguaje distinto, una explicación, y me preocupa que un mitin donde hay arengas, donde hay pasiones, donde hay una fiebre que puede ser anti Estados Unidos, pues nos complica mucho la narrativa diplomática posterior al mitin, ¿no? Entonces, esto me preocupa. Ya. Bien, sí, el populismo. Ahora, Ana Lilia está poniendo un tema y que tú comentabas, Enoch, se va a enrarecer muchísimo. Recientemente, a principios de mes, se anunció esta inversión de más de 22,000 millones de dólares. Es el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030. Qué complicado. ¿Podría seguir siendo atractivo lo que se anunció a principios del mes de febrero de este año? Hoy, a principios del mes de marzo, pero ahora ya con todo esto que tenemos encima de los aranceles, ¿sigue siendo atractivo, Enoch? Van a cambiar algunos fundamentos, algunas bases sobre las que se hacen las evaluaciones económicas. Ya habló Ana Lilia del tipo de cambio. Por supuesto, también va a haber afectaciones en tasas de interés. Si el impacto continúa o si tiene efectos en la inflación, al subir la gasolina y al subir otros insumos, definitivamente lo tendría. Mira, yo partiría de una base. Tuvimos una reforma energética de hidrocarburos y del sector eléctrico en 2014. Tuvimos un intento en 2022. Y ahora, pues tenemos a una mayoría calificada que prácticamente no toca aquellas iniciativas de reforma del Poder Ejecutivo.
¿hacia dónde nos va a llevar? Yo te diría, ¿en dónde estamos? Porque las inversiones del sector eléctrico se debieron haber hecho ya hace un par de años. Lo que está sucediendo en el país, y voy a poner un ejemplo muy claro, hay una central eléctrica de ciclo combinado en Yucatán, en Mérida, que no opera y no va a entrar en funcionamiento hasta 2026 porque el ducto de gas no se ha concluido. Eso es lo que da temor, que cuando vuelves al control estatal, la planeación se hace burocrática y el asunto, si bien dejan abierta la puerta para que haya estas inversiones, yo dudo que se materialicen como tal. Mira, en 2022 teníamos 44,000 millones de dólares invertidos en plantas de generación de electricidad por parte de privados. ¿Cuánto de eso bueno, si descontamos a lo mejor lo que se le compró a Iberdrola, no recuerdo si fueron 8,000 millones de dólares lo que se le pagó por unas plantas viejas, obsoletas, depreciadas, obsoletas en cuanto a tecnología? Pero lo que está sucediendo hoy es que hablando ya no solo de las amenazas externas, sino de lo que nosotros dejamos de hacer, es que México tiene un grave riesgo de apagones en la canícula, en el periodo de estiaje y en el verano, por falta de márgenes de seguridad en la generación de electricidad. Y se esperan, para darles una idea, este año 2025, 4 olas de calor. En el sur de Veracruz, donde yo tengo negocios, estuvimos arriba de 50 grados centígrados. Jamás en mi vida habíamos estado a esa temperatura. Y yo tengo 52 años, así que ustedes se imaginarán, eso nada más lo había escuchado en el desierto de Altar, en Sonora o en Mexicali. Muy bien. Y los apagones en aquella zona del país son continuos. Ese es el panorama al que nos debemos de enfrentar los mexicanos en breve. Ana Lilia Sierras, tienes un minuto. Sí, a mí me parece pertinente mencionar que la transición a un nuevo marco jurídico, por supuesto que retrasa también las decisiones de inversión de las empresas. Ya estamos en ello, ya no hay marcha atrás, pero también hay que asumir ese costo, porque tenemos ahora una capa de complejidad que no teníamos, que son los aranceles, y tenemos la reforma judicial de frente, y tenemos pues este periodo de incertidumbre, ¿no? Entonces, no podemos esperar que se den inversiones pronto, o sea, que se den tan rápido como se espera y como se anuncian luego en las mañaneras. En realidad, lo que tenemos que ser realistas y entender que este nuevo marco jurídico de la energía tendrá también su proceso y su curva de aprendizaje para las inversiones que ya están, que ya conocen el marco y nada más se tienen que adaptar, pero también para nuevas inversiones que estarían interesadas en México, de no ser porque tenemos estas incertidumbres de frente, ¿no? Para muestra, te pongo un botón. En la ley del sector de hidrocarburos y en la ley nueva, sería de la Comisión Nacional de Energía, que es el nuevo regulador, se establece que, por ejemplo, en las solicitudes de información de la autoridad a los permisionarios, no aplica el secreto fiscal ni el secreto bancario, ¿no? Esto a mí me parece grave, me parece un componente de incertidumbre que todavía los diputados que tienen en su mano el dictamen y que podrían modificar aspectos relevantes para darle certeza jurídica a las empresas. Muy bien, pues muy interesante, realmente muy interesante las dos posturas. Muchísimas gracias, Enoch. Gracias, Ana Lilia. Atentos, por supuesto que nuestra audiencia agradecerá estas posturas y nos dan más luz frente a este periodo.